Señor que estás en los cielos, te damos las gracias porque sabemos que estás con nosotros. Hay gente que no la está pasando bien, pero yo sé que tú te estás manifestando también en cada lugar. En cada lugar donde hay necesidad, tú siempre estás. Gracias por eh, ser nuestro Dios protector y de amor. En el nombre de Jesús, amén. Ya, vamos a partir con el sexto mensaje de la serie del Reino de los Cielos. Se llama Para ver el reino debes lavarte los ojos. Parece una obviedad, pero no lo es tanto en el contexto que lo vamos a analizar. El último tema que tratamos acerca del pan, que para ver el reino hay que comer pan, para entrar al reino hay que comerlo. Esta historia, estos sucesos están justo después de ese acontecimiento de la multiplicación de los panes y los peces. Entonces, en ese contexto de esos diálogos, comienza este suceso, que es una pila de elementos y diálogos que el Señor tiene con judíos, con fariseos, con la multitud, etcétera, etcétera, incluso con sus hermanos. Y vamos a ver la progresión de hechos desde el comienzo de esta sección, porque hay muchos diálogos que él tiene y cada diálogo tiene una evolución específica para decantar en un suceso poderoso. Entonces vamos a ir analizando paso a paso cada uno de los elementos para llegar a ese clímax, a ese clímax. Y, mm, y es de mucha disputa de diálogo, ¿ok? De esa clase de disputa, de debate, de diálogo. Así que vamos. Este es el modelo del templo de Herodes. Israel tuvo dos periodos de templo. Si nosotros no consideramos como uno de los periodos el templo de Moisés, aunque es un periodo, el templo de Tela, como templo propiamente tal edificado, el primero es el de Salomón, el templo de Salomón. Y ese templo de Salomón es lo que se llama, o lo que usted conoce como el primer templo. Después viene el segundo templo. El segundo templo es el de Zorobabel en la reconstrucción de Jerusalén, después que Nabucodonosor había tomado prisionero a Israel, e Israel es dejado libre después con los medos persas. Israel vuelve a Jerusalén y comienza la reconstrucción. Ahí viene el periodo del segundo templo. Y el rey Herodes después lo reacondicionó o lo remodeló, pero es el mismo templo de Zorobabel, después de la reconstrucción de Jerusalén. Todo eso, el templo de Zorobabel y la remodelación que hizo Herodes, todo este periodo se conoce como el periodo del segundo templo. Este periodo del segundo templo duró 580, 600 años más o menos, lo que duró hasta la destrucción de Tito y nunca más se ha levantado otro templo en Jerusalén. Entonces, este es el segundo templo y esta maqueta está en Israel. Esta maqueta se hizo el año 66 con los escritos de Josefo, que era el historiador de la época. Está inspirado en esos escritos. Aquí es donde se juntaba la gente a debatir, a hacer diálogo en las festividades. Así que ustedes cuando vean imágenes o películas de la vida de Cristo, comúnmente estos debates entre medio de pilares se daban en estas zonas, en estos patios. Esto que está acá es parte de una fuente, la fuente de Gijón. Jerusalén era alimentado en agua de una fuente que venía de fuera de la ciudad. Esta era una fuente natural que era intermitente, a veces se le acababa el agua. Por lo tanto, ellos debían hacer algo para esa agua hacerla permanecer a tiempo completo dentro de Jerusalén. Por lo tanto, hacían piscinas dentro de Jerusalén. Y para poder canalizar el agua desde la fuente a la piscina, en el tiempo del rey Ezequías, estamos hablando cerca de 700, 800 años antes de Cristo, él hizo acueductos, él hizo túneles que están 10, 15 metros bajo la tierra, de donde viene la fuente desde fuera de la ciudad y la trae a las piscinas que estaban dentro de la ciudad. Y esta es parte de la fuente y esta es la entrada actual que hizo el rey Ezequías. Y obviamente las hacían profundas, hacían estos acueductos
para evitar que cuando viniera un reino invasor dañara esto, para que ellos no tuvieran acceso. Por eso se hacían estos acueductos. Porque usted le corta, sitia la ciudad y usted corta el tránsito del agua, finalmente la ciudad cae. Esta es parte del túnel de Ezequías. Esta imagen es actual. Esto es parte de la arqueología y las visitas arqueológicas que se hacen a Jerusalén. Y esta es parte de la piscina de Siloé, la famosa piscina de Siloé, que es la que recibe el agua de la fuente de Gijón. Estas son es como las escalinatas, la fuente estaba acá en el sector de abajo. Acá hay otra toma que se puede ver mejor. Son las escalinatas, la fuente estaba aquí. La fuente estaba aquí. Aquí hay una imagen de la fuente. Aquí tenemos las escalinatas bajando y tenemos la fuente. Esta era la famosa fuente de Siloé o la piscina de Siloé. Aquí llegaba desde la fuente de Gijón. Eso es para mantenernos en el contexto cultural y geográfico de cómo ellos funcionaban, porque esto va a ser parte de la historia que vamos a analizar. Vamos a ver Juan 7, parte del capítulo 8 también. Dice la incredulidad de los hermanos de Jesús. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Cada vez que Juan está mencionando un hito en la progresión de la historia que él relata en su evangelio, uno de esos hitos es parte avisando que venía una fiesta de los judíos. Muchas veces esa fiesta no es mencionada en el evangelio y otras veces sí. Cuando no es mencionada, Juan no necesariamente quiere que nos detengamos en la fiesta, sino que en el concepto de que había una fiesta y había muchos judíos. Se celebraban en Jerusalén, por lo tanto venían de todas partes. Este era el momento en que Jerusalén se desbordaba de gente, porque de todas partes de Israel iban a la capital. Pero cuando el evangelista dice el nombre de la fiesta, nos está invitando a analizar esa fiesta. Entonces nos vamos a detener en parte un momento para analizar qué es lo que está tratando de decirnos Juan y por qué está utilizando el momento de esa fiesta y esas señales para explicarnos su mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Juan? Explicarnos que Jesús es el Cristo, es el Mesías y verdaderamente es el Hijo de Dios. Y que el Hijo de Dios no ha venido a destruir, ha venido a salvar. Eso lo parte diciendo desde los primeros capítulos, para darnos dos elementos principales que nosotros debemos conocer. Uno es el agua, que esa es la gracia, y otro es el espíritu, el viento, que esa es la verdad acerca del Padre, la representación correcta o plena del carácter del Padre, que Él es amor. Esas dos cosas es la evolución. Y Juan agregó otros elementos como el pan, como el vino, que son símil de los otros que mencionamos. El Señor cuando viajaba a Jerusalén era todo un caso. Por eso que ahora entendemos el texto. Dice que Jesús estaba en Galilea, estaba acá en esta zona y no quería ir a Judea a la festividad. Y ahora Juan va a explicar por qué y cómo lo hizo. Pero vamos en detalle a la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué significaba la fiesta de los tabernáculos? O de Sucot. Sucot es cabaña o tiendas o tabernáculo. Es la misma fiesta, la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos. Hace referencia a lo mismo. Para nosotros son sinónimos. Mire lo que dice Deuteronomio. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. ¿Cuándo dice? Cuando se haya hecho la cosecha y se haya hecho el lagar. ¿Qué es el lagar? ¿No era Diga, la diga. piscinita donde se pisaban las uvas para extraer el vino? Exacto. Era la tina o la piscina donde las personas pisaban y se extraía el jugo de uva. Era el momento de la vendimia. Era el momento donde se sacaban los frutos de la tierra. Ahora, ¿dónde usted en la Biblia encuentra un símbolo relacionado con el lagar? Apocalipsis. Porque en Apocalipsis dice que hay un lagar donde Dios pisa el lagar y sale jugo de uva como sangre en las patas de los caballos de los carruajes por una cantidad X de estadios. Fiesta de los tabernáculos, el momento del lagar, el momento de la cosecha, el momento de la cosecha de trigo, de los frutos de la tierra. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda
que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarán la fiesta, o sea, una fiesta de 7 días. Parte el día 15 y por 7 días más. Y el día 1 y el séptimo día, de eso, a partir del día 15 de ese mes, son los días más fuertes. Los dos son días de reposo o son considerados sábados. Donde caiga eran sábados. Mediados de mes hasta el día 22, desde el 15 al 22 de ese mes. Y dice, y en 7 días celebrarás la fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios con todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Levítico 23, 39 al 40. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será reposo, el octavo día también será reposo, y tomaréis el primer día de ramas con fruto de árbol hermoso. O sea, vas a sacar de los árboles que están floreciendo o que están dando frutos, vas a sacar esas ramas con sus frutos. Ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, sauces de los arroyos, y con eso hacían cabañas o hacían enramadas y hacían una festividad feliz de gratitud por lo que el Señor había hecho en las cosechas. Entonces, imagínense cabañas que ellos hacían, levantaban enramadas, mucho fruto, mucha comida. Imagínense la fiesta. Dice, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos o cabañas o estas chozas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. O sea, para que ustedes recuerden que desde que salieron de Egipto, yo los he hecho habitar en cabañas o en tabernáculos o carpas, póngale el nombre que usted quiera. Nunca olviden eso, haremos esta fiesta. Yo le hago la pregunta. ¿El Señor tenía el deseo de que se acordaran que vivían en tiendas? ¿Solo eso? ¿Qué se les viene a la mente? La alegría de que el Señor estaba con ellos. Muy bien, tiene que ver con eso. No importa dónde estés físicamente, lo importante es que el Señor está contigo, claro con eso. Pero ¿por qué recordarles tiendas, cabañas? ¿No representa el cuerpo? Muy bien. Tenemos el elemento que el Señor está con nosotros y que nuestro cuerpo es templo. Está hablando de un aspecto. Lo vamos a desenredar más adelante. Pero tenga todos estos elementos. Fíjense, lagar, tabernáculo, frutos. Seguimos. En esta página que está aquí está la dirección, extraje este pedacito. Dice lo siguiente, respecto a la fiesta de los tabernáculos. Hay otros elementos importantes de esta festividad que se remontan incluso a los días de Nehemías. ¿Cuándo son estos días? En la reconstrucción de Jerusalén y del templo, cuando salieron de los medos persas después de la invasión de Babilonia. En ese tiempo, en la reconstrucción, cuando se iba a reconstruir el templo de Zorobabel, en ese proceso, ese es el tiempo de Nehemías. De ese tiempo está esta información que vamos a leer. En ese tiempo se hace la lectura. Esto está en el libro de Nehemías, capítulo 8, versos 1 al 18, del libro, de las escrituras que ellos tenían, el libro de la ley. No sabían leerlo, porque estaba en un idioma antiguo y ya había pasado mucho tiempo. Ellos a generaciones completas habían nacido en Babilonia. No sabían leerlo. Entonces, Esdras estuvo leyendo el libro delante del pueblo. Y el pueblo lloraba, lloraba, lloraba. Ellos decían que no lloren, no es necesario, tenemos que hacer reforma. A todo esto, desde ese tiempo nace el fariseísmo. De ahí viene el estudio y el análisis de la ley. Y todo esto que nosotros conocemos del análisis estricto de la ley viene de estos tiempos. Y cuando ellos estaban leyendo estos libros, se dieron cuenta que esa era la fecha de la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Y decidieron celebrarlo en ese momento, la fiesta de los tabernáculos. Y miren lo que hacían. Luego se procedió a la procesión realizada por un sacerdote. O sea, va un sacerdote adelante y va todo el pueblo. Esto en el tiempo de Nehemías y Esdras. Y este sacerdote designado especialmente en el último día de la fiesta, o sea, el séptimo día de esta fiesta de 7 días, ese séptimo día que también era sábado, se hacía esto. Iba el sacerdote, el cual era considerado el día más importante y emocionante de toda la fiesta. O sea, el mejor de los 7 días era el último. Era como el remate de esa fiesta, en emoción, en rito, en lo que ellos hacían. Y desde ese tiempo empezaron a hacer esto, que el sacerdote iba adelante, el pueblo iba detrás. ¿Y qué hacía? Ese sacerdote
iba y tomaba agua del estanque de Siloé, el estanque que habíamos visto en las fotos. Iban al estanque adentro de la ciudad, tomaban agua del estanque en una jarra de oro y lo llevaban a los pies del altar en el templo y lo daban vuelta ahí. Era tomado como una ofrenda de libación, o sea, vertían eso en la tierra. Que además tenía un aspecto profético, porque ellos sabían que habían aguas vivas de Jerusalén que tenían que salir. Ahora nosotros entendemos qué es lo que quiere decir eso hacia el futuro. Pero ellos entendían que las aguas eran aguas vivas que venían de Jerusalén. Bueno, estas aguas del pasado, el presente y el futuro, no es solo hacia el futuro, ¿ok? Ya lo vamos a ver por qué. Pero como ellos sabían eso, que de Jerusalén iban a salir aguas vivas, hacían ese rito. Tomaban el agua del estanque de Siloé, iban, lo vertían en el altar del sacrificio, en el suelo. Y ese es el día más emocionante. Esto lo hacía solemne. Bueno, ya nos estamos imaginando la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Este es un esquema, el que usted ve en pantalla, donde usted ve los meses del año de los judíos, que no es exactamente como nosotros contamos los meses. Nosotros tenemos la forma occidental de verlo hasta aquí, los meses del año. Ellos tenían otros nombres y otro orden, porque los meses de ellos tenían 30 días, entonces los días se van corriendo, empiezan a contar el principio de año desde otro momento. El mes de Nisan es el principio de año, que comúnmente puede caer entre marzo y abril para nosotros. Para ellos es el primer mes. Entonces ellos van contando los meses así. Según los meses, en tal fecha del mes hacían estas fiestas. Ahora, si nosotros vamos a ver la fiesta de los tabernáculos, vamos a hacer una ampliación del mes 7, el mes de Tisri. En esta ampliación vamos a ver cuándo se hacía la fiesta de los tabernáculos y nos vamos a dar cuenta de algo. Acá tenemos el mes de Tisri y fíjense, aquí está la fiesta de Sukkot o de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas, que es la misma, entre el día 15 y 23 de este mes, del mes de Tisri. Miren con detalle qué otras dos fiestas se celebraban el mismo mes, pero duraban un día. Esta duraba 7 días. O sea que en el mes de octubre se celebraban prácticamente 3 importantes celebraciones para el pueblo judío: la fiesta del Rosh Hashanah, Yom Kippur y del Sukkot. Exacto, es En el eso. mes de octubre. En el mes de octubre y septiembre. Porque como Y no calzan exactamente igual con el mes nuestro, agarran de un mes y del otro. tiene razón, a veces cae en septiembre, generalmente cae Yom Kippur. Ahora, estas son de las 3 fiestas, según entiendo yo, de las más importantes de todas. O sea, si usted quiere sacar y extraer 3 fiestas, aquí las tiene. Todas se cumplían ¿en qué mes para ellos? 7. ¿Es un número importante el 7 para ellos? Totalmente. De hecho, Sukkot era de 7 días, otros 7. ¿Cuál era la primera, el día 1? Rosh Hashanah, o la fiesta de las trompetas. ¿Dónde usted encuentra trompetas en la Biblia? Apocalipsis. Ajá. Enio, Juan, diga, perdón. diga. Está todo el libro de Apocalipsis ahí. O sea, tenés las trompetas, viene el perdón y la expiación y empezamos a beber del agua de vida. ¡Boom! Amén. Es eso, el proceso de las trompetas. El Señor viene. Ese día es el día en el monte de Sión, donde se confirma el perdón. Es el día del perdón. El Señor destruye todo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga, pondrá a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será puesto, que aún no es puesto, es la muerte. No habrá más muerte. Ese día se acaba el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Ese es el día que todo se acaba. ¿Y qué comienza? La festividad, los tabernáculos. El Señor habita con nosotros. El tabernáculo viene a vivir, a morar con nosotros. Todo esto lo hemos extraído de un versículo donde solo Juan dice, es la fiesta de los tabernáculos. ¿Seguimos? Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué dice que hizo el Señor? Esto está al principio de Juan. Que Él habitó. La palabra habitar no es exactamente habitar. ¿Cómo que no es exactamente habitar? Es la G4637. Acá abajo lo explica. La palabra que normalmente se traduce aquí como habitó es eskenocén, la G4637. Esta palabra se usó en la Septuaginta o la Biblia de los 70. ¿Cuál es esa? Es la Biblia escrita en griego del Antiguo Testamento.
Esta se desarrolló en los tiempos que Grecia había invadido Israel, en el periodo intertestamentario, unos 400 años antes que Cristo viniera. En ese periodo se desarrolla la Septuaginta, que eran los escritos del Antiguo Testamento, la ley, pero escritos en griego. Quizás los discípulos citaban estos escritos. Esa es la Septuaginta, o la Biblia de los 70. Y en la Biblia de los 70, cuando se refieren a la fiesta de los tabernáculos, o sea, en griego, usan la palabra eskenocen, que para nosotros acá, en Juan 1, lo traducen como habitar. Pero en la Biblia de los 70, o la Septuaginta, en Levítico 23:34, que leímos recién, acerca de la fiesta de los tabernáculos, dice la misma palabra eskenocen, y ahí es traducida como tabernáculo. Entonces, lo que está diciendo realmente Juan, que el Verbo se hizo carne y extendió ese tabernáculo entre nosotros. En toda la Biblia, miren, en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, eskenocen sale 5 veces. Todas las usa Juan, en su Evangelio y en Apocalipsis. En su Evangelio sale en Juan 1:14 y las otras 4 veces, todas en Apocalipsis. ¿Ok? Yo les he dicho siempre que no podemos desvincular Juan y Apocalipsis, porque Juan está usando el mismo lenguaje. Y todas las otras veces la palabra eskenocen está relacionada con tabernáculo, aunque no se traduce exactamente igual como tabernáculo, en el contexto del versículo se está refiriendo a templo o tabernáculo. Y les voy a mostrar 2, por ejemplo, de esos. Y veamos lo que dice. Apocalipsis 7, del 15 al 17 dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo. La frase traducida como extender su tabernáculo es Kenocen, la G4637 sobre ellos. O sea, está hablando del templo, del tabernáculo. Y también se puede traducir como extender ese tabernáculo, hacerlo extenso, hacer que abarque a nosotros. Por eso la gente no entiende cómo tradujeron habitar. Lo que está diciendo Juan es que el Señor se hizo carne y extendió ese tabernáculo, esa nueva casa que tuvo con nosotros, para que nosotros vivamos con Él. Ya vamos entendiendo qué significa la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Sobre ellos. O sea, es como el Señor quiere habitar en la forma nuestra con nosotros. Ven, Apocalipsis 21:3. A todo esto, ¿alguien me puede decir rápidamente en qué contexto de Apocalipsis está 7 del 15 al 17? 244.000 sellados. Los 144.000 sellados. ¿Y me puede decir el 7:9? La multitud vestida de ropas blancas. 2 grupos de personas, uno que es contable, o sea, decimos contable, pero es un símbolo, ¿no? Nos está diciendo un número, los cuenta, los identifican, 144.000, y los otros, que es una multitud de ropa blanca que está en el verso 9. Y dice el verso 9, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Es mucho. O sea, tienes 2 grupos. Tienes un grupo contable y tienes un grupo incontable. Ahora, 7:14. Perdón, leamos el 13 para entender lo que está pasando. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome a Juan: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? O sea, toda esta multitud incontable, ¿quiénes son? Sabemos quiénes son los 144.000, pero estos, ¿quiénes son? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, estos hombres han pasado 2 cosas, te da 2 características. Te dice que salieron de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, perdón. ¿Cuál era la gran tribulación? ¿Alguien puede decir algo? Es el lago de fuego, esa es la gran tribulación. ¿Cómo lo sabemos? Tenemos en Apocalipsis, en las 7 iglesias, estamos haciendo una pequeña bifurcación del tema, lo que pasa es que esto nos atrapa, ¿no? Leamos Tiatira. Escribe el ángel a la iglesia de Tiatira, es el verso 18 del capítulo 2. El Hijo de Dios, el que tiene ojos de llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo arrojo en cama, ¿y en qué? En gran tribulación. Los que han salido de la gran tribulación. ¿Quiénes fueron echados? Jezabel, la adúltera, con su gente. ¿Quiénes son en el 7:14 la gran multitud? Son los que han salido de la gran tribulación.
En ese grupo, ¿quiénes están? ¿Alguien lo ve? El texto dice que son Jezabel y sus seguidores. Jezabel y sus seguidores. La mujer adúltera. Les leo de nuevo. A todo esto, ¿quién se dice popularmente que son la mujer adúltera de Apocalipsis? Oh, A la Iglesia Católica generalmente lo Ajá. que se prostituye con todos los Ajá. gobernantes de la tierra por poder. Ajá. Eso es lo que usted escucha, pero lo que yo creo que es todos nosotros que nos hemos prostituido. Ujú. Todos, porque tiene hijas, ¿no? Ouch. Ah, todas las iglesias, hijas de la... Todos. ¿Quiénes son echados a la gran tribulación? Todos. Todos. Ouch. ¿Quiénes salen de la gran tribulación? Todos. Ya. Ahora, si usted le echa la culpa que la mujer adúltera es la iglesia popular y usted usa esa interpretación, tiene que entender también que la iglesia popular entonces va a tener que salir de la gran tribulación, porque los que son la multitud incontable con ropas blancas son los que han salido de la gran tribulación. Tiene que asumir eso igual. ¿Comprenden lo que le intento explicar? En ese contexto viene el verso 15 acá. En ese. Por esto están delante del trono de Dios. ¿Quiénes? La gran multitud, los que salieron de la gran tribulación y le sirven de día ¿pero cómo? O sea, ¿todos ellos? Y ya están restaurados, por eso les sirven de día y de noche. Claro, en ese contexto de la restauración, dice que le sirven y él extiende el tabernáculo, lo amplía y vive con ellos. ¿Quiere decir algo, hermana Marce? Hola, sí, buenos días. Estaba escuchando en incógnita. Una consulta, porque ahí dice de que los que no se arrepienten son los que pasan esa gran tribulación. Perdón. ¿Qué pasa con los que ya estamos en el Señor, que hemos creído en el Señor? ¿Somos parte también de esa gran tribulación? Muy buena pregunta. Tiene que ver la serie de Apocalipsis, porque dijimos que habían dos grupos en el capítulo 7. El primer grupo era un número contable. ¿Cuántos eran? 144.000. 144. Y el otro grupo era un grupo incontable. No quiere decir que sea una cantidad, sino que es una característica al número. Es una señal, es un símbolo, pero son dos grupos. Sí. Usted acaba de preguntar sobre un grupo. ¿Cuál queda? El otro grupo. Ahora, una cosa tiene que tener claro, que los 144.000 ni idea saben que lo son. Ya. ¿Por qué? Podemos ser parte de los 144.000, que también pasan por tribulación. Ah, no, sin duda. Po. La vida toda es una gran tribulación, eso no cabe ninguna duda. Exacto. De hecho, de eso se trata la serie de Apocalipsis que estamos haciendo, que los dos grupos pasan por fuego. Unos antes, otros después. La Biblia dice y el Señor dice, los primeros o los últimos. Los últimos serán los postreros, perdón, los primeros serán postreros y los postreros primeros. O sea, aquellos que ustedes dicen que van a entrar después son los que van a entrar primero. Los fariseos, ¿quiénes decían? Las prostitutas, las mujeres, los que andan en las calles, los cojos, ellos entrarán primero. O sea, a ver, a lo que voy es que nosotros como creyentes, que ya estamos en Cristo, o que Cristo está en nosotros, no nos da una garantía de que seamos de los 144.000. O sea, en ese sentido, a lo mejor estoy mal entendiendo, pero querría decir que ninguno tiene la seguridad de decir, yo ya soy parte del cuerpo de Cristo, yo ya soy parte del reino del Señor, sino que tengo que esperar hasta el final para ver en qué grupo estoy. Mi hermana querida, usted siempre fue del grupo. ¿De cuál? Todos. ¿Del todo? Todos somos del grupo. Unos antes, otros después. O bueno, en ese contexto. Nunca, en no ese tenemos contexto la es así. seguridad. O sea, ¿Seguridad no de qué? tenemos... Usted es del cuerpo. Pero por eso digo, pero no tenemos la seguridad de decir somos los primeros, somos los últimos, eso se va a saber al final. Ahora, si usted puede tener la seguridad de entrar antes, de hecho... ¿Pero qué me asegura que yo entro antes? Jesús. Claro, yo sé que es Jesús, pero ¿es por la fe de solamente creer que voy a entrar antes? No, es por la fe en Él. Por supuesto, claro. Es que usted confunde las cosas. Usted cree que entrar es distinto a creer en Jesús, y no. Entrar es Jesús. Él es la puerta. Exacto, claro. ¿Usted cree en Él? Está en la puerta. Por supuesto. Usted escucha su voz, ahí está. De hecho, ese es el tema que estamos tratando ahora. Quizás le va a quedar más claro al final. Ya, muchas gracias. Ya, gracias. Ahora, hermano Benio, diga. Con respecto a lo que dice la hermana, mira, hay un texto que a mí me hizo pensar rápido. Está en Hebreos 3:6.
dice, pero Cristo como hijo está a cargo de toda la casa de Dios y nosotros somos la casa de Dios. Si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. O sea, ahí involucra a todos. Cada Todos. uno es la casa de Dios. Ahora, el otro día yo estaba caminando en la calle y vi a un muchacho que totalmente así como poseído por la droga y realmente da pena en el estado en que está. Entonces con un hermano conversábamos y decía, ¿y en qué momento él perdió? O sea, hizo clic en su mente y se entregó a eso. A lo que yo respondí después es como, ahora que veo esa imagen de Dios a través de Cristo, que es amor, yo estoy convencida de que esa persona va a entrar antes que yo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo se ha revelado a esa persona en toda su plenitud, Él lo que menos va a querer hacer es quedarse en ese cuerpo, con esa vida, con esa mente. Lo único que va a pedir es, Señor, sálvame. Es como vemos a Jesús al que le pregunta, ¿quieres ser sano? O sea, Él va a entrar antes que yo. ¿Por qué? Porque yo aún conociendo supuestamente una verdad a través de una religión, no lo conozco del todo y tampoco me da la seguridad de que voy a estar o no. Esa confusión causa mucho en las religiones, pero si yo estoy segura en Cristo, ya estoy, porque Él vino ya. Entonces, a mí me hace pensar eso, que por esa razón decía que las prostitutas, los ladrones, están más cerca, porque ellos no teniendo o no estando en una religión, y a eso es lo que hablábamos de los 144,000, que no se contaminaron con ninguna mujer, ¿se acuerdan? Disculpe, Ok. Cristian tenía la mano levantada después usted. No sé si un poquito de ver con todo, pero en realidad va dirigido a Juan 14:1, Enio, cuando él dice que verá y os tomaré a mí mismo. O sea, es como que estoy pensando en esta extensión que voy a decir de extender su tabernáculo, también de que cuando él vuelva va a ser morada, lugares para habitar, y vendré y os tomaré a mí mismo. O sea, va a tomar esa parte, vamos a estar con él. Él es la entrada, o sea, todos vamos a ser parte de él. No sé si como para Eso es. aplicarlo a esto que estabas también hablando Eso sobre es. el tabernáculo y todo. Eso es, eso es. De hecho, es el mismo Juan explicando eso. Es el mismo concepto. Es exactamente igual. La entrada es creer en Él. Y eso implica dos cosas. Entender que me ha perdonado y entender que Él, Jesús, es bueno igual como el Padre es. Entender su carácter. Esos dos elementos implican nacer de nuevo. No solo creer en Él. Cuando yo digo creer en Él, me refiero no solamente a saber que Jesús es Dios, sino que saber cómo es Dios. Eso es permanecer en Él. Y lo va a explicar el mismo mensaje. Jesús mismo lo dice, porque Él tiene un problema con un grupo que decía creer en Él y realmente no creía. ¿Qué significa creer en Él? Él mismo lo explica. ¿Ok? Hermana, usted quería decir algo, hermana Sara. Cuando usted habló de agrandar el templo, hizo sentido cuando leo en Salmos, entraré en tu templo, prefiero 1000 días, un día en tu templo. Tiene otro sentido ahora cuando leo Salmos y veo la palabra templo. Eso significa voy a estar bajo las alas de mi Señor. Tiene otro sentido. Para mí, lo que me llevo hoy es eso, que habitar entre nosotros significa el Señor alarga su templo para cobijarnos, para aceptarnos y poder entrar en su templo, poder entrar en él. Muchas gracias por eso, hermano. Eso es eso. Y de hecho, ese texto de Salmo está en el contexto del milenio, porque Wow. dice las palabras del milenio. Se está refiriendo que el Señor extiende, porque Él ya habita en nosotros. Extender es ampliar el recurso de límites. ¿Hasta dónde? Hasta las cantidades de gente que no se pueden contar. O sea, está haciendo que todo el mundo entre. Y al ampliar ese límite, al ampliarlo, está entrando incluso hasta los duros que no pueden comprender en un principio. Los está haciendo entrar, los está haciendo reaccionar. El mensaje de esta mañana que todavía no lo damos. Estamos solo analizando el concepto de templo y todo lo que implica, porque es en esa fiesta que se da el suceso. Cerrando este punto de Apocalipsis, fíjense, en el 21:3 dice lo mismo, el mismo concepto. Dice, oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos como su Dios. ¿No les parece conocido este versículo a otro? Léalo bien. Él morará con ellos,
Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Alguien me dice un versículo que no sea este que diga esto mismo? Vamos, vamos. Ruth y Noemí. Iba a decir, Es el mismo texto, mírenlo. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Miren lo que le está pidiendo a su suegra. O sea, no me dejes. Quiero estar contigo, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quieras que viviereis, viviré, moraré con ellos, morará con ellos. Donde vivieres, yo viviré. Ellos serán su pueblo, dice Apocalipsis. Tu pueblo será mi pueblo. Dios mismo estará, es extender el tabernáculo, hará morada con nosotros, con ellos como su Dios, dice Apocalipsis. Tu Dios, mi Dios. Estas son las frases que vienen del cielo. Las escucha Juan, solo las escribe. Y a veces nosotros creemos que la historia de Ruth y Noemí es una historia hermosa nada más. De una mujer que quiere ser fiel a su suegra, etcétera, etcétera, y que de ahí viene el Señor, el linaje. Si es que usted no lo sabe, de Ruth con Boaz, que fue el esposo siguiente que tuvo Ruth, viene Jesús. Mire todas las conexiones y todo lo que hay, lo hermoso que es el texto. ¿Y a qué refiere el texto? ¿Cómo cobra vida en el Apocalipsis al ser mencionado por Dios mismo? Como que Él extiende. Ahora Él morará con nosotros. Le hago la pregunta. ¿Quién es la que está rogando acá en Ruth? Ruth. una moabita. Había quedado viuda, ¿no? ¿Quién Apocalipsis? ¿Quién está hablando? Viene del Señor la voz. O sea, Él morará con ellos. Aquí es Ruth, la moabita, morando con su suegra. Aquí es el Señor, como el Señor está separado de quién. ¿Con quién quiere estar el Señor? No quiere que lo separen. Es Él el que no quiere ser separado de su gente, no el pueblo. ¿Lo ven? En Ruth es la mujer moabita que ha quedado viuda, la que no quiere estar separada de su suegra. Aquí es Dios el que no quiere estar separado de su pueblo. Ruth no representa al pueblo. Ruth representa a Dios. Es Dios el que no nos quiere dejar. Él quiere poner su morada con nosotros. Ahora comienza la historia. Mira el título, la incredulidad de los hermanos de Jesús. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea y viene la fiesta del tabernáculo. Este texto ya lo leímos. Está cerca la fiesta de los judíos, los tabernáculos. El verso 3 dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea. Sus hermanos, Jesús tenía hermanos de sangre, hijos de María, seguro hijos de José. Vienen y le dicen, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. O sea, la gente que te sigue, que te ha seguido acá, que vio la multiplicación de los panes y los peces, y que algunos están allá, están todos en la festividad de allá, en la fiesta de los tabernáculos, ve y participa de la fiesta y haz lo mismo allá en Jerusalén, pero si estás acá en Galilea. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. O sea, ¿cómo te vas a quedar aquí en Galilea solo? Todo el mundo está viajando para allá. Estas cosas que haces, manifiéstalas al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Le estaban pidiendo señales, porque ellos tampoco creían en él, dice Juan. Entonces Jesús les dijo, ¿qué es que no creían en él? Que no creían que él era el enviado de Dios, que no creían que el que tenían al lado ya los había perdonado. No creían en eso. Entonces Jesús les dice, mi tiempo aún no ha llegado. ¿Qué les está diciendo? ¿A qué se refiere con mi tiempo? ¿Mi tiempo de viajar para allá? ¿O mi tiempo de llegar allá para que me maten? Mas vuestro tiempo siempre está presto. Ustedes siempre están listos para hacer cosas. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Como yo digo que las obras del mundo, de todos nosotros, son malas, ellos me aborrecen. Vayan ustedes a la fiesta. Dice, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta. ¿Cómo? Yo no subo todavía a esa fiesta. O sea, la fiesta va a comenzar. ¿Vas a subir? Sí, pero no todavía. Porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Se van todos a la fiesta. No van a viajar el mismo día. Era día de reposo el primer día. ¿Cuándo viajan? Días antes. Días antes se empieza a congregar la gente para esperar ese primer día de la fiesta que era día de reposo. Ellos no caminaban en día de reposo. No caminaban ni el viernes, suponiendo que era sábado, hacemos la relación. Si a la puesta del sol del viernes viene el sábado, el viernes no van a caminar. No van a irse temprano el viernes. Se van 2, 3, no sé cuánto se demoran, días antes. Entonces el Señor se queda en Galilea y se va a todo el mundo. Miren lo que ocurre. Jesús ya en la fiesta de los tabernáculos. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces Él sube a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto.
Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel que todos hablan? Había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, él es bueno, pero otros decían, no, él engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Algo pasa en la fiesta que genera miedo, que nadie quería hablar abiertamente, lo comentaban, unos decían una cosa, otros decían otra y se empieza a armar la disputa en plena fiesta. ¿Cómo sube el Señor? En secreto, o sea, para que no lo reconozcan abiertamente. Tiene que haber subido solo, quizás. Le hago la pregunta, ¿ustedes se acuerdan de una historia de hermanos donde uno de los hermanos está de incógnita y no lo reconocen? ¿Se les viene una historia a la cabeza? José, José, la historia de José. Pasamos por la historia de Ruth. Ahora tenga la historia de José en mente. Seguimos. Se vuelve interesante este suceso, ¿no? Jesús ya está en la fiesta y dice, a la mitad de la fiesta sube Jesús al templo. O sea, la fiesta estaba en la mitad y el Señor se va a meter al templo, porque no nos olvidemos, ¿se acuerdan del dibujo del templo que vimos donde había un lugar de columnas que estaba antes? Estaba toda la gente metida ahí, imagínense, lleno, lleno, lleno. Cientos de personas, gente alrededor, por todos lados, porque no cabían todos. Y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina o mi letra o mi mensaje no es mío, es de aquel que me envió. Les está diciendo lo que le dijo a la samaritana y a los samaritanos antes, que ya no es hablarles en parábolas, sino que es decirles directamente, Dios, el Padre, me ha enviado. Él me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. ¿Se acuerdan qué es la verdad acerca del Padre? ¿Qué es el espíritu o el viento o la verdad acerca del Padre? Es hacer la voluntad de aquel. O sea, me ven a mí y como soy yo, es Él. Y no hay en Él injusticia. ¿Qué está diciendo el Señor? Que Él, el que me envió, no tiene injusticia. Yo tampoco. Esa es la palabra. No hay, ¿pero qué quiere decir injusticia? Aquí viene la explicación. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? ¿Porque me quieren matar? El Señor sabía que en esta disputa lo querían tomar y matar. Ustedes sí dicen que siguen esta ley y nadie la cumple, porque todos me quieren matar acá. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? ¿Cómo dices eso? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés les dio la circuncisión, ¿no? Claro, no porque sea de Moisés, sino porque viene de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Ustedes van donde la persona y circuncidan al niño en el día de reposo. Si recibe el hombre la circuncisión en día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿por qué se enojan conmigo? Porque en el día de reposo sano completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. ¿Qué es que no hay en él injusticia? Que Dios no juzga con lo que ve el resto, que Dios ve el corazón, lo que hay dentro, lo que hay detrás incluso de un símbolo, porque ustedes cortan el prepucio, circuncidan al hombre, porque eso que representa, que sacan la maldad del hombre, su carne, y queda el hombre espiritual. ¿Y qué hago yo? Lo sano completamente y se enojan conmigo. Eso es un juicio injusto. ¿Qué es justo? Cuando el Señor te sana completamente. Su justicia es que te sane. Decían entonces unos en Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no dicen nada, no le dicen nada. ¿No es este el que estaban diciendo que lo querían matar? Esto está confirmando lo que estaba diciendo Jesús. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? O sea, si no lo toman prisionero los guardias, ¿no será que le estén creyendo nuestros gobernantes? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Están confundidos, porque sabemos de dónde viene él. ¿Y de dónde venía Jesús? Oh, de Nazaret. De Nazaret. ¿De dónde iba a venir algo así? Algo bueno de Nazaret. Y no es solo eso. ¿Tenía papá de sangre? No, no tenía. Era hijo bastardo. De fornicación, decían. Sabemos de dónde él viene, pero ¿cómo iban a saber que le iban a hacer un test de ADN? No tenían idea que era concepción espiritual. Jesús, entonces enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy.
Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. En la fiesta de los tabernáculos, si hacemos la analogía con Apocalipsis, la fiesta del tabernáculo está metida en el lagar, lo vimos al principio, en el lagar, en la cosecha, en esos momentos, tiene un preámbulo, porque el momento clímax de la fiesta era el último día, pero en el transcurso, cuando Cristo llegó al medio de la fiesta, está el caos. No lo creían, no creían en él y no conocían al Padre. Por eso él dice, él es el verdadero y vosotros no lo conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Yo soy el enviado. ¿Se acuerdan cuando se había encontrado con Nicodemo y le dijo, el viento sopla, ¿de dónde viene? No sabes de dónde viene, no sabes ni a dónde va, pero sí oyes su sonido. El Señor le dice, tú no sabes de dónde yo vengo, no sabes a dónde yo voy, pero ves mis obras e igual no crees, le dice a Nicodemo. Eso está en el tema de Nicodemo que hicimos del reino. Acá es lo mismo, pero aquí le está revelando. Le dice, él me envió. Ahora ustedes saben, antes no lo sabían, ahora les estoy diciendo que él me envió, pero ustedes no lo conocen. Yo le conozco porque él me envió. Entonces procuraban matarle con esto ya, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado la hora de su muerte. Muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace realmente. Había disputas, se polarizó en dos grupos. Mire lo que dice el Señor. En el último y gran día de la fiesta, o sea, en el día top de esa fiesta, el final, Jesús viene. ¿Qué hacían en el día final? Lo vimos al principio. ¿Se recuerdan? Cuando el sacerdote iba y sacaba agua de la fuente de Siloé y hacía una procesión y la vertía en el altar del sacrificio, en el suelo. En ese último gran día, cuando están haciendo el tema del agua, el Señor se levanta y miren lo que dice. Si alguno tiene sed, iban a la fuente que les proveía de agua, a la fuente de Siloé. A todo esto, ¿qué significaba Siloé? El enviado. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba de mí. El Señor le está llevando a la realidad todos los símbolos. El tabernáculo, los frutos, la disputa, el agua. Ellos hacían el rito del agua porque decían que de Jerusalén iban a salir aguas vivas. En el fuego, en el lagar de Jerusalén saldrán ríos de aguas sanadoras para todos. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto está en medio al final de la fiesta, perdón. Ese último día el Señor se levanta y dice eso. Juan 7, 40 al 44. Dice, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es profeta, ¿eh? Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿cómo va a venir de Galilea el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y Jesús había nacido en Belén. ¿Por qué decían de Galilea? Porque había vivido toda la vida en Galilea. Nazaret está cerca de Galilea. Y todos los milagros que ustedes ven en Juan, en Caná de Galilea, todos eran en Galilea. La multiplicación de los panes y los peces, el sermón del monte, todos fueron en Galilea. Entonces, ¿cómo va a venir de Galilea? Y Juan utiliza esa relación, esa información que ellos defendían para negar a Cristo, para confirmarlo esta vez. Juan está tratando de organizarles la mente. Aquí viene, dice, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles, verso 45 del capítulo 7, vinieron principales sacerdotes a los fariseos y dijeron, los habían mandado, yo obvié estos textos, mandaron alguaciles para prender a Jesús y traerlo. Y los alguaciles, cuando fueron a prenderlo, Jesús estaba hablando y quedaron maravillados. Entonces los alguaciles vuelven con la historia de lo que habían oído y no lo pudieron tomar preso. Y ese es el contexto de esta porción. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y esto les dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? ¿Por qué no lo tomaron prisionero? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les responden, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o fariseos que ustedes vienen a hacerse los creyentes ahora? Mas esta gente que no sabe la ley, esa gente es maldita, dicen ellos. Porque fuera de la ley es maldición, ¿no? Adivinen quién estaba ahí metido. Nicodemo, el del capítulo 3, que lo fue a ver de noche, que tenía simpatía por el Señor. Les dice Nicodemo, estaba entre los fariseos. El que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, o un fariseo. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y no sabe lo que ha hecho?
Nosotros lo estamos juzgando, lo estamos tomando prisionero y nosotros no lo hemos oído. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? ¿Acaso eres Galileo tú que lo defiendes? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y Jesús huye del lugar y se va al monte de los olivos o de las aceitunas machacadas. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Y miren lo que sale ahora. Otro elemento. Otra vez Jesús le habló diciendo, ahora yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Miren cómo Juan está mostrando la disputa de que Jesús venía de Galilea y ahora está diciendo que Jesús, al presentarse al otro día, se presenta como la luz del mundo, que no va a estar en tinieblas el que lo sigue, que tendrá la luz de la vida. ¿Qué está haciendo Juan? Está citando Isaías. Léalo. Mas no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, son las provincias que estaban al lado de Galilea, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, el mar de Galilea, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Esta es la profecía de que el Mesías vendría de Galilea. Acá tenemos el mar de Galilea, aquí tienes el río Jordán. ¿Dónde es del otro lado del Jordán? Es exactamente acá. Aquí estaba Galilea, el pueblito. Acá el Señor hizo el sermón del monte. Acá está Corazín, que les costaba creer. Betsaida, Capernaum, son pueblos que el Señor menciona. Está Magdala, donde era María Magdalena. Aquí es la multiplicación de los panes y los peces, el mar de Tiberia. Aquí mueren los cerdos en este sector, los endemoniados gadarenos. Todo ocurrió acá, en estos sectores de Galilea. Vendría la luz, dice el texto. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio sí es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. No tienen idea. No saben de dónde vengo, nunca lo han visto, ni lo creen. No saben a dónde voy, dónde iba el Señor, a la cruz. Vosotros juzgáis según la carne, cortan los prepucios. Yo no juzgo a nadie así. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo veo el corazón. Porque no soy yo solo, sino el que me envió, el Padre. ¿Y qué significa que Él ve el corazón? Que Él viene, ve el corazón y lo sana, lo restaura. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. ¿Qué es levantado? Cuando hayáis levantado la cruz, cuando lo levantes, cuando levanten al Hijo del Hombre ustedes, entonces conoceréis que yo soy. ¿Quién desclavó a Jesús en el madero? Nicodemo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Le hago la pregunta. Cuando Jesús estaba muriendo, ¿qué exclamó? Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero si él sabía que el Padre no lo abandona. El texto acá dice, no me ha dejado solo el Padre, y está hablando en el contexto de la cruz, porque aquí dice que el Hijo del Hombre será levantado en ese momento. Salmo. Está citando salmos en la cruz. El Padre nunca lo abandonó, y él lo sabía. En la cruz el Señor está citando el Salmo 22. Tarea, léalo. No lo lean que van a llorar. Juan 8, 31 al 38, la verdad os hará libre. Todo está en el mismo contexto, todas las historias, todo lo que le estoy mencionando son las disputas. Hasta el último día de la fiesta de los tabernáculos y un día después. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuándo soy mi discípulo? No solamente dice que son los judíos que habían creído en la disputa de estos dos grupos, había un grupo que había creído, había dicho, nosotros creemos que tú eres. Y el Señor le dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No si dicen que creen. ¿Qué significa permanecer en mí y yo en vosotros? Lo dice el mismo Juan más tarde. Si me aman y os améis los unos a los otros. Eso es en resumen. Ahí se darán cuenta si me conocen, cuando me amen. ¿Cómo es la demostración? Mire lo que hace el Señor. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron entonces, pero si nosotros somos linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos, ¿cómo dices que vamos a ser libres? Le está hablando a la gente que había creído. Nosotros somos hijos de Abraham.
¿De qué libertad nos está hablando? Y somos libres nosotros. Jesús les respondió, les dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¡Ah! ¿Nos está llamando pecadores ahora? Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis realmente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, yo lo sé. Pero ustedes que dicen que creen en mí, procuran matarme. Porque mi palabra no les entra, no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre. Ustedes creen que el Padre que tienen, en el Padre que creen, es, y no es así. Ese Padre yo no lo conozco. Respondieron y le dicen, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dice, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero procuráis matarme a mí. Hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham no hizo estas cosas que ustedes hacen. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es el homicida desde el principio, no yo. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de él, porque es mentiroso y padre de la mentira. Él los engaña, les ha mentido acerca del Padre. Esa mentira es la que ustedes creen. Él es el que los mata desde el principio. Yo juzgo justamente. ¿Qué significa? Que miro el corazón, veo el pecado y los libero, los sano. Ese es juicio justo. Y la gente cree que juicio justo es separar al bueno del malo y a uno matarlo y al otro dejarlo vivo. Y a mí, que digo la verdad, no me creéis. Realmente no creían en él. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado o me impregna o me pone como pecador? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creen? Yo he escuchado esta frase muchas veces, que decimos que Jesús era hombre y podía pecar, cosas así. El Señor está representando a Dios. Él mismo está expresando que lo que vemos en Él es lo que vemos en el Padre. Lo que vemos en Él no es lo que vemos en nosotros, que es pecado. Lo que vemos en Él es ver a Dios. Esa es la tarea por la cual vino, mostrarnos que nos ama, habitar con nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio, ahora sí tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y ahora tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿De qué estás hablando? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Jesús le dijo, de cierto os digo que antes de que Abraham fuese, yo soy, antes que Abraham naciera, yo ya estaba. Ahora dice, esto es el colmo, empiezan a tomar piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue, y no lo vieron. Linda fiesta de los tabernáculos, ¿no? Acá viene el mensaje. Jesús se va, y el verso 9 dice, y cuando iba pasando, se iba yendo, va pasando, ve a un hombre ciego de nacimiento. Siempre había sido ciego. Nunca había podido ver. Toda su vida ciego. Y le preguntan sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién hizo pecado? ¿Este o sus papás para que sea ciego? ¿De quién es el pecado? ¿De él o de sus padres que le han enseñado o que le han impregnado el pecado? Porque era el pensamiento que el pecado se heredaba y las consecuencias del pecado llegaban a los hijos de esta forma. Ese era el pensamiento. O sea, yo no sé quién te preguntó a ti si tú querías nacer en este planeta de esta forma. Y alguien podría decir, yo no elegí nacer acá. ¿Por qué tengo que pagar las consecuencias de lo que acá pasa? Entonces el Señor responde, no, ni es culpa de él ni de sus padres. Él es víctima, él ha sido engañado. Él nació acá y dice, esto es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene. ¿Qué es el día dura? Donde hay luz. Él había dicho que él era la luz, que él estaba entre ellos y los iluminaba. Pero cuando él se vaya no lo iban a encontrar, se lo había dicho a los fariseos. Cuando yo me vaya, ustedes no me van a encontrar, no me verán. Por eso el Señor dice, la luz, mientras el día dura hago las obras, me van a ver, pero va a llegar un momento que ya no me verán. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, que estoy aquí, delante de ustedes, soy esta luz, que da el día, pero va a llegar un momento que me van a buscar ustedes y no me van a encontrar. ¿Qué pasó cuando van a buscar el cuerpo y no lo encuentran? Jesús ya había muerto, ya no lo tienen. Van a buscar el cuerpo y no lo encuentran. Y empieza la desesperación. Los discípulos huyendo, escondidos, miedo, porque los van a matar. Dicho esto, escupe en la tierra y hace lodo con la saliva, barro. Se lo pone en los ojos
al ciego y dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. ¿Ahora entiende las señales? El último día de la festividad es el día en que Dios limpia el mal, todo el mal, de quienes han sido ciegos de nacimiento y que nunca han podido ver. A todo esto, ¿por qué barro? ¿Por qué hizo barro? Yo he escuchado frases como que el Señor hizo una cataplasma de barro porque hacía medicina natural, entonces está mostrando la medicina natural. Eso lo he escuchado del púlpito. Estaba prohibido incluso escupir porque al escupir hacía barro y eso está penado por la ley de la transgresión del sábado. Claro, puede ser eso. Enio, Diga, cuando hace eso, siempre me llama la atención, Jesús unta con saliva, ¿hace una libación o no? lo que él hace es barrito, es como humedecer la tierra No, sí con su estamos claros mano. en eso, pero al ocupar y cuando tú dices el significado también cuando hace una libación en tu tema, para mí siempre ha sido, me ha llamado la atención que hace una libación aparte que el barro todo, pero él ocupa la saliva. Sí, él la vierte en la tierra. Claro. Eh, ¿O no tiene nada de significado de libación? es que la libación es eso, pues echar agua en la tierra. Claro. Miren. Hermano, Diga, hermana Sara. yo había escuchado los brahmanitas dicen que hizo bolitas de barro porque la persona ciega no tenía ojos, las cuencas estaban desocupadas, vacías. El Señor creó globos oculares y los puso allí. Claro, eso viene del pensamiento que fuimos formados de barro, pero eso es nada más que la ignorancia. Que el Señor hizo una figura de greda y nos sopló y de repente vivimos, como Pinocho era de madera y le llegó la vida, pero él sigue siendo un mono de madera. Todos estos son símbolos. Mire, Jeremías 18:6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué es el barro? ¿O quién es el barro? Nosotros. Israel. Es Israel. ¿Qué le puso en los ojos al hombre? ¿Por qué no podía ver? Porque tenía a Israel en los ojos. Tiene el barro. No puede ver. ¿Por qué? Porque lo manda a sacarse el barro. No es el barro el que lo sana. Nunca lo fue. El barro es la razón por la cual el hombre está ciego. Todo es una señal. ¿Quién lo sana? El agua. El enviado. Siloé. Y miren lo que ocurre. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó. Es Cristo el que lava a Israel y le saca la venda de los ojos. ¿Cuándo? Se los había dicho. Cuando levantéis al Hijo del Hombre, recién creeréis. Les había dicho. Lo manda a lavar. Se saca el barro el hombre. Entonces los vecinos, dice el verso 8, y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy ese ciego. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, él hizo todo. Me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces dijeron, ¿dónde está él? ¿Y qué dice él? No sé, no lo veo. Creeréis en mí cuando ya no me veáis. ¿Por qué los discípulos huyeron? ¿Por qué huyeron en la cruz? ¿Por qué Pedro saca un cuchillo para cortar la oreja? Porque no había conocido a Jesús. No sabía que Jesús era amor, que no era espada. ¿Por qué Pedro después lo niega? ¿Por qué estaban todos escondidos, muertos de miedo, cuando el Señor le había dicho tantas veces, no temáis?
porque no lo conocían. Conocieron realmente cuando fue levantado, pasó ese momento, después lo buscan y ya no lo encuentran. Resucitó. Todo lo que el Señor les había dicho, que voy a morir, que el templo será destruido, que será levantado, que todo vino a la mente. Jesús les dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Para ver el reino, tenemos que lavarnos los ojos en Jesús. Él limpia nuestro barro, no nosotros ni nuestras decisiones. Lo único que hacemos nosotros es ir a Él. Ve y lávate. Él nos limpia. Él elimina todo. Incluso el hecho de no creer. Todo lo limpia. La fiesta de los tabernáculos. El clímax es el último día. Cuando el Señor, con el agua de la fuente de Siloé, nos limpia. Esa agua se vertía en el altar el día de su muerte. Se vertió esa agua y nos lavó por completo a todos.